Hubo un tiempo en el que no existía Internet, no había redes sociales, y la imaginación dependía del papel. Un papel delgado, áspero, que se doblaba con facilidad, y que muchas veces había que cuidar como un tesoro. Ese papel era el hogar de mundos enteros, porque dentro de esas páginas vivían héroes, villanos, aventuras y sueños. Y para millones de personas en América Latina, esas historias tenían un mismo origen. Editorial Novaro. Hoy no solo vamos a hablar de una editorial, vamos a reconstruir una época. Para entender lo que fue la editorial Novaro, primero hay que entender el mundo en el que nació. En los años 30 y 40, en Latinoamérica ya se tenía contacto con las historietas estadounidenses. Pero ese acceso era irregular e imperfecto. Las tiras cómicas llegaban a través de periódicos, o a través de publicaciones locales que reproducían material extranjero sin un sistema claro. En el caso de México, por ejemplo, revistas como Pepín, Chamaco y Paquito circulaban ampliamente. Pero había un problema fundamental: no existía una industria organizada de cómics traducidos. Las páginas muchas veces se reproducían con baja calidad, los colores se perdían, y las traducciones eran inconsistentes. Sin embargo, el público estaba ahí, esperando, porque la necesidad de historias es una de las más antiguas del ser humano. A finales de los años 40 ocurre algo clave. No aparece Novaro de la nada. Se forma poco a poco a partir de varias empresas editoriales mexicanas que experimentaban con la impresión masiva, las cuales fueron las siguientes: Sociedad Editora América, Ediciones Recreativas y Editorial Alegría. Estas compañías comenzaron a profesionalizar algo que antes era casi improvisado: la importación, adaptación y distribución de historietas extranjeras. Pero el verdadero cambio fue técnico. En lugar de depender de planchas pesadas traídas del extranjero, se empezó a trabajar con procesos más eficientes de reproducción. Esto permitió algo fundamental: reducir costos, aumentar tirajes, mejorar la distribución. Y entonces ese sistema se consolida bajo un nombre: Editorial Novaro. En 1952 ocurre un momento histórico. Se publica uno de los primeros números de Superman bajo el sello Novaro. Y no era cualquier publicación. Era el inicio de una alianza editorial con Estados Unidos que cambiaría todo. Novaro comenzó a trabajar con material de DC Comics y otras licencias internacionales. Pero aquí hay un detalle importante. Novaro no era simplemente una traductora. Era una reinterpretadora cultural. Porque no se limitaban a traducir palabras. Adaptaban el contenido a una audiencia latinoamericana. Por ejemplo, Bruce Wayne se convirtió en Bruno Díaz en el caso de Batman. Gotham pasó a ser Ciudad Gótica. El nombre de Metrópolis se mantuvo, pero con matices distintos. Y así, poco a poco, los héroes dejaron de sentirse extranjeros. Se volvieron cercanos. Uno de los mayores logros de Novaro no fue visible, pero fue absolutamente decisivo: la creación de un español neutro editorial. Un lenguaje cuidadosamente construido, para que un niño en México lo entendiera, un lector en Colombia lo sintiera natural y alguien en Argentina no lo rechazara. Esto no fue casualidad. Fue una estrategia. Porque Novaro no pensaba en un país. Pensaba en todo un continente y gracias a eso millones de lectores crecieron con un mismo lenguaje narrativo. Un mismo tono. Una misma forma de leer el mundo. Novaro organizó su catálogo de una manera única. No publicaban simplemente cómics. Publicaban colecciones estructuradas. Dichas estructuras fueron la serie Águila, la serie Avestruz y serie Colibrí.
cada una con tamaños distintos, tipos de papel diferentes y precios accesibles. Era un sistema inteligente. Permitía segmentar al público y mantener una producción constante. Además, Novaro no se limitó a superhéroes. También publicó cómics de Disney, de La Pequeña Lulú, de Lorenzo y Pepita, de Daniel el Travieso, así como también cómics sobre historias del oeste, cómics de ciencia ficción y cómics de terror. La editorial Novaro también se dedicó a la publicación de colecciones educativas. La más recordada es Tesoro de Cuentos Clásicos, en las cuales muchos niños latinoamericanos conocieron por primera vez historias de Julio Verne, a los hermanos Grimm, a Hans Christian Andersen, pero en formato de historietas. Uno de los aspectos que distinguió a la editorial Novaro fue que, lejos de ser una empresa más de productos impresos, la misma creó una cultura que se reflejaba en el día a día de muchos niños y adolescentes en los años en que esta gran compañía estuvo imprimiendo historietas. La editorial Novaro no solo se distinguió por la enorme variedad de cómics que vendió, sino que también creó un hábito de reservar el dinero de las onces o meriendas que le daban los padres a sus hijos para adquirir sus títulos favoritos de esta compañía. Muchos niños en esos momentos no pensaban en coleccionar los ejemplares que compraban, sino que lo veían como algo pasajero, razón por la cual era común ver páginas dobladas, portadas rotas, nombres escritos en lápiz o esferos. Es por lo anteriormente dicho, que las historietas de Novaro son tan valiosas hoy en día, ya que pocos imaginaban que más adelante no se volverían a ver los cómics de Novaro en los kioscos de revistas. Muchos niños y adolescentes disfrutaron de las historietas de Novaro, sin percatarse de los cambios que en dicha compañía se estaban produciendo. La industria de las historietas empezó a cambiar. Las editoriales estadounidenses, al darse cuenta de la demanda de historietas del mercado latinoamericano, empezaron a aumentar el precio de sus licencias. Lo anteriormente mencionado puso en apuros a la editorial Novaro, a la cual le costaba mucho mantener al negocio lo bastante rentable posible para mantenerse en el mercado. Sumado a lo anterior, también las crisis económicas que atravesaban en México no hizo más que agravar la situación de la editorial Novaro. El modelo de negocios de Novaro empezó a mostrar señales de desgaste. En el año 1985, algo pasó que tomó a todos los amantes de las historietas por sorpresa. La editorial Novaro dejó de publicar definitivamente historietas y aquellos títulos que muchos amaban desaparecieron de los kioscos de revistas. No hubo ningún tipo de anuncio ni despedida, ni en los periódicos, ni en la radio, ni mucho menos en la televisión. Muchos se preguntaban qué había pasado. La desaparición de las historietas de Novaro en los kioscos fue un shock del cual muchos niños y adolescentes les costó superar por mucho tiempo. Hoy en día las historietas de la editorial Novaro solo sobreviven en mercados de pulgas, en las colecciones personales de aquellos que las conservaron y protegieron, y tal vez en cajas y baúles olvidados en algún desván o cuartos, donde muchas familias guardan recuerdos familiares. Cada ejemplar existente hoy en día cuenta dos historias, la que está impresa en cada historieta y la historia de quien la leyó. La editorial Novaro no solo tradujo cómics, también formó lectores, formó generaciones y por sobre todo, creó una memoria cultural. Tal vez hoy tengamos mejores ediciones, papel de mejor calidad y colores más vivos. Pero hay algo que no se puede reproducir. Es ese momento en el que abrías una historieta y el mundo desaparecía. Y si alguna vez tuviste un cómic de Novaro, entonces sabes que no estás recordando la aventura de un superhéroe o las travesuras de un personaje ficticio, estás recordando una parte de tu vida. Si este video te hizo viajar en el tiempo, dale un me gusta y suscríbete a Historietas Viejas. Y recuerda que cada historieta del pasado sigue viva en quien la vuelve a leer.